es exactamente eso. Pero encima no, digamos. Desde ya quiero partir agradeciendo la invitación y felicitando a la universidad por abrir un debate sobre este tema de las Fuerzas Armadas, que es una temática central. Es muy difícil cualquier proceso de democratización de un país que no abarque esta temática, por lo cual la reflexión sobre ella es vital. Bueno, yo escribí una pequeña ponencia sobre esta temática, enfatizando lo que algunos autores han planteado al respecto. Y esta temática está centrada por razones de tiempo en un periodo que va hasta la Segunda Guerra Mundial, sin perjuicio de que se hagan algunas observaciones que van más allá. Entonces, esta ponencia dice lo siguiente. En Chile, reiteradamente se ha dicho que las Fuerzas Armadas son apolíticas, no deliberantes, profesionales, desideologizadas, civilistas, respetuosas de la Constitución y la ley. La pregunta que frente a ello cabe hacerse es si tal visión tiene respaldo empírico o no, o es un mito. Es a esta cuestión que querríamos referirnos en la línea que sigue. En esa perspectiva, el primer punto a considerar se refiere al origen de las Fuerzas Armadas actuales, particularmente el Ejército. Como se sabe, a partir de fines del siglo XIX, este fue organizado por instructores alemanes, los que por muchos años se mantuvieron en su cúpula, cuyo representante principal fue inicialmente Emilio Torner. Se puede sostener que este proceso implicó intentar una copia acrítica del ejército germano. El idioma alemán se hizo obligatorio en la escuela militar y como parte de su proceso formativo, gran parte de los oficiales viajaban a Europa, donde además cumplían servicio en la Guardia Imperial del Kaiser. El capitán Alberto Muñoz, allá por la década del 20 del siglo pasado, escribió, comillas, es muy común entre nosotros oír de labios de oficiales que han estado en Alemania frases como esta. Esto no se hace en Alemania. Así no se piensa en Alemania. En Alemania se practica así. Se exige apoyar, etc. Cierre comillas. Hay que subrayar, por otra parte, que este mimetismo no se refirió solo a aspectos técnicos, sino también doctrinarios. El doctrinarismo que los militares recepcionaron de sus instructores prusianos consistía en un nacionalismo extraordinariamente conservador. Una de sus tesis fundamentales sostenía que existirían ideas disolventes que penetrarían desde el exterior, las cuales pondrían en peligro la subsistencia de la nación. Y más aún, que existiría un enemigo interno que asumiría tales ideas. Frente a ese enemigo, y a los de naturaleza exógena también, las Fuerzas Armadas serían la reserva última de la nación. En ese espíritu, las revistas militares de la época, particularmente La Bandera, la que según Genaro Arriagada en 1922 fuera creada por el alto mando a los fines de adoctrinar a la suboficialidad, conceptuaba como traidores a quienes profesaran ideas socialistas. Es gráfico como esa revista se refería, por ejemplo, a los estudiantes de la FECH. Decía de ellos, comillas, hombres sin conciencia ni patriotismo, que preparan la ruina de la misma patria que los alimenta, destilan hiel y amargura, enemigos de la patria, fracasados, amargados, cobardes que la nación entera sabe acallar indignada, hombres sin patria, sin familia, de almas innobles y mezquinas. Cierre comillas. Hay otros textos que son más fuertes que estos.
Digamos, por otra parte, que desde muy temprano los gobiernos oligárquicos de la época asignaron al ejército prusianizado la función de reprimir a las clases subalternas. Algunos hitos al respecto, de todos conocidos, fueron la huelga de 1905 en Santiago, la de 1907 en Iquique y las represiones generales de La Pampa. De hecho, a lo largo del siglo XX, los uniformados nunca enfrentaron una guerra con el exterior, solo enfrentaron a las clases subalternas. Y las violencias que entonces se ejercieron no respondían solo a las órdenes de los gobiernos oligárquicos que debían cumplir. Tales violencias obedecían también a sus propias convicciones ideológicas, que veían en las luchas obreras y populares la expresión de las ideas disolventes de origen foráneo y al enemigo interno en acción. Lo dicho, entre otros, se comprueba con claridad en las represiones de 1925, después del golpe del 23 de enero, cuando los militares de hecho tenían todo el poder fáctico y la oligarquía defenestrada ya no los mandaba. Las descripciones que hace de las masacres de Manucía y La Coruña, Carlos Vicuña, contemporáneo de los hechos, en su libro La tiranía en Chile, y Gonzalo Vial, en su Historia de Chile, y Patricio Mans, en su libro Chile, una dictadura militar permanente, son muy ilustrativas al respecto. Los uniformados, según tales relatos, no parecen en efecto actuar respondiendo ante ineludibles obligaciones, sino convencidos de que en cumplimiento de un deber patriótico estaban destruyendo a un enemigo. Pero paradojalmente, el ejército, sobre todo su oficialidad media de carácter mesocrático, la misma que llevaba a cabo las represiones indicadas arriba, jugó a la fecha un rol antioligárquico. En efecto, fue ella, esa mesocracia, la que puso fin a la dominación tradicional de la oligarquía. Tal cosa a través de su movimiento de septiembre de 1924 y enero de 1925, proceso que culminará 2 años después con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. La dictadura de Ibáñez, con apoyo del ejército, a mi juicio, puso definitivo término a la dominación tradicional de la oligarquía. Reorganizó al Estado, modernizándolo. Inició la intervención del Estado en la economía. Promulgó la legislación laboral traducida en el Código del Trabajo e intentó avanzar hacia una sociedad más meritocrática según los criterios de las clases medias de la época e insertó a miembros de esta en puestos decisivos del Estado. Con la misma fuerza reprimió el movimiento obrero clasista, puso fuera de la ley al Partido Comunista, disolvió a la Federación Obrera de Chile, FOCH, al tiempo que reprimía a representantes de la oligarquía, exilió al propio Alessandri y a otros prohombres oligárquicos. Todo en el marco de un Estado policial y repetidas definiciones contrarias al régimen demoliberal y de partidos, cuya otra cara era la exaltación del hombre providencial y un notorio culto nacionalista. Al menos en los comienzos, todo ello se hizo con el apoyo de numerosos movimientos sociales asalariados. Hay que decir, por otra parte, que bajo la dictadura de Ibáñez se restableció la influencia de los alemanes en el ejército. Tal influencia transitoriamente se había debilitado ante el retorno que dichos instructores habían debido hacer a su país ante el estallido de la Primera Guerra Mundial. Terminada la guerra, ya en 1924, estaba de vuelta en Chile el general Hans von Quisling, el que con la ayuda de Ibáñez y del general Javier Díaz fuera prontamente reincorporado a las filas. A él luego se sumará el general Hans von Knauer. Von Quisling se gloriaba de que ya en 1926 había logrado restablecer a plenitud la influencia alemana en el ejército chileno. Por entonces, relata el mismo von Quisling, comillas,
el comandante alemán Otto Sibelius se sumó a mi trabajo y aumentó rápidamente el número de oficiales chilenos que se incorporaron a la Reichswehr, es decir, al ejército alemán. El número de instructores alemanes aumentó a 12. Pertenecían a todas las diferentes armas y ejercieron en todos los institutos militares, cierre comillas. Según Carlos Maldonado, en 1928 había 18 instructores germanos en el país, los que se encargaban de adiestrar a la oficialidad del ejército, la fuerza aérea e incluso carabineros. También se volvió a hacer frecuente el envío de militares chilenos a Alemania. En 1928 había 17 oficiales estudiando allí. Según Maldonado, para el periodo que estudiamos, la influencia militar alemana fue una de las fuentes más significativas para el surgimiento y desarrollo de la ideología fascista en Chile. Los militares locales eran sensibles a esa ideología, debido a su desencanto respecto al régimen demoliberal, el que a su juicio permitía el agudizamiento de los conflictos sociales y el crecimiento del comunismo, del cual eran acérrimos enemigos. Según Víctor Farías, tanto von Quisling como von Knauer, que se integraban al ejército luego de retornar de Alemania, llegarían a ser miembros del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Von Knauer lo habría sido desde 1931, mientras que von Quisling desde mayo de 1933, cuando ingresara al Landesgruppe Chile, es decir, a la sección chilena del Partido Nacional Socialista Alemán. El comandante Otto Sibelius, que se desempeñara como instructor de carabineros, habría hecho lo propio en 1935. Lo dicho no impidió que tanto von Quisling como von Knauer ocuparan los grados de general dentro del escalafón del ejército chileno, donde ejercieran un considerable liderazgo. A la caída de Ibáñez ocurría en 1931, hecho que la oligarquía celebrara, los militares quedaron en una situación difícil, de composición predominantemente mesocrática y todavía fieles al caído Ibáñez, conspiraban, dificultando una plena restauración oligárquica. La oligarquía, por su parte, tanto antes como después de 1932, cuando con Alessandri se recuperara el orden institucional, sabía que la mesocracia militar seguía acechando, dispuesta al golpe, y decidió enfrentarla. A tales efectos, creó la milicia republicana, un ejército paralelo con 50.000 civiles perfectamente armados y entrenados, que pronto suscitó el apoyo del presidente Alessandri y de los tres poderes del Estado. Respaldado en esa fuerza armada paralela, Alessandri descabezó y purgó al ejército, imponiéndole una doctrina de no deliberación y de acatamiento a los civiles, creando el Ministerio de Defensa y disminuyendo los presupuestos militares. De esta manera, y en el marco del llamado Estado de Compromiso, la mesocracia militar pareció ser derrotada por la oligarquía, siendo confinada a sus cuarteles y al desempeño de sus labores profesionales, prescindiendo de toda deliberación, sometiéndose al orden constitucional. Carlos Maldonado sostiene que los militares acataron por razones corporativas y solo formalmente el orden constitucional que se les imponía. De allí que afirma, comillas, no hubo una auténtica despolitización de las instituciones castrenses, cierre comillas. En la práctica, agrega, los militares terminaron cultivando, comillas, un constitucionalismo formal que era lo suficientemente inconsistente como para permitir que las unidades militares siguieran incubándose supuestos decididamente antidemocráticos, cierre de comillas. Es decir, las concepciones nacionalistas provenientes de la prusianización, ahora reforzadas por los alemanes retornados. En tanto, a la fecha, en Alemania existía plena conciencia de que las Fuerzas Armadas chilenas
en particular el ejército, por razones históricas, constituían un punto de apoyo para ejercer su influencia y penetración en el país. En esa perspectiva, los germanos se empeñaron en fortalecer su ascendiente entre los uniformados locales y en realidad en los de toda Latinoamérica. A tales fines le correspondió un papel relevante al Instituto Iberoamericano de Berlín, dirigido por el general Wilhelm Vaupel. Uno de los instrumentos principales que a este respecto se utilizó fue la revista Ejército, Marina, Aviación, publicación mensual en castellano que alcanzaba los 10.000 ejemplares por número. Víctor Farías sostiene que la revista combinaba temáticas técnicas y científicas al más alto nivel con elementos ideológicos que marcaban una clara identificación nazi-fascista. La publicación circulaba ampliamente entre los uniformados chilenos. A mediados de 1932, el general en retiro Francisco Díaz fundó el primer partido nazi chileno y llamó a los militares en retiro a unirse a él. Según Carlos Maldonado, a lo largo de los 30, sobre todo durante su segunda parte, hubo recurrentes actos de camaradería entre altos oficiales en servicio activo y en retiro del ejército con organizaciones alemanas vinculadas de una u otra forma a la sección local del Partido Nacional Socialista Alemán. Comillas, sorprende y casi increíble resulta comprobar la simpatía sin límites hacia la ideología fascista que profesaban los uniformados chilenos, cierre de comillas, dice a este respecto Carlos Maldonado. Como uno de los tantos indicadores de ello, Maldonado destaca, comillas, la activa participación del Orfeón de Carabineros en los más importantes actos públicos y privados de los nacionalsocialistas alemanes en Chile. La música de la policía chilena amenizó las celebraciones con motivo del plebiscito del Sarre, de los aniversarios de la toma del poder por los nazis, la recordación en honor del mártir nazi Wilhelm Gustloff y del general Erich Ludendorff, de los cumpleaños de Hitler, de las fiestas del Partido Nacional Socialista Alemán por el 1 de mayo, del Día del Soldado de los clubes militares alemanes y hasta del recibimiento del líder nazi Willy Kohn, que llegaba de participar en el Congreso del Partido en Nuremberg en 1936. Cierre comillas. También era habitual la participación de los jefes máximos del ejército chileno en actos organizados tanto por la colonia y la embajada y el Partido Nacional Socialista Alemán, sede local. En el acto de recordación de Hindenburg, realizado el 5 de agosto de 1934 en el Teatro Nacional, participó casi todo el cuerpo de oficiales chilenos de Santiago. En esa ocasión hablaron el encargado de negocios, el alemán Quisling, y el jefe del partido nazi, Seissig. A fines de los años 30, oficiales alemanes trabajaban como profesores, instructores y asesores en casi todos los puestos importantes de las Fuerzas Armadas chilenas, con excepción de la Marina. Los resultados de la penetración ideológica germana en el ejército chileno no fueron, pues, menores. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, no fue casualidad que el ejército se mantuviera férreamente germanófilo. A este respecto no deja de ser sugerente el hecho de que a comienzos de octubre de 1939, a poco más de un mes de que dicha conflagración se desatara, los generales en retiro, Arturo Ahumada, Javier Palacios, Francisco Javier Díaz, Carlos Vergara Montero, Guillermo Novoa y el coronel Luis Varela, exdirector de la Academia de Guerra, procedieran a crear la Asociación de Amigos de Alemania, la que llegó a tener más de 5.000 miembros. Carlos Maldonado sostiene que dicha organización era un organismo de fachada con una evidente posición fascista y apoyada por la Embajada del Reich, mientras que Víctor Farías afirma que la Asociación de Amigos de Alemania, dirigida por oficiales chilenos, debía ser el punto de encuentro
presencia de la dirección del Partido Nacional Socialista Alemán, sede Chile, y los diplomáticos del Reich en el país. En este contexto, justo en los días en que se verificaba la invasión a Francia por Alemania, el general Luis Varela, exdirector de la Academia de Guerra, en este momento en retiro, sostuvo que Hitler era, comillas, un monumento de la humanidad, cierre comillas. A esa fecha, Varela se dedicó a dictar charlas en locales de la Asociación de Amigos de Alemania, después de un viaje suyo a Alemania hecho en 1939. El 29 de marzo de 1940 dio una conferencia en Valparaíso, cuyos temas eran, comillas, impresiones de un chileno recientemente llegado de Alemania y la campaña de Polonia en 18 días, cierre comillas. Repitió su conferencia el 9 de febrero de 1940 en Santiago. Sus auditorios eran corrientemente militares en servicio activo. En un informe confidencial elaborado en mayo de 1942 por Marcial Martínez, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, se decía que la Dirección General de Investigaciones poseía en sus archivos la nómina de todos los miembros de la Asociación de Amigos de Alemania, comillas. No deja de llamar la atención, decía el informe, que muchos de ellos sean militares en retiro y de alta graduación, cierre comillas. Por su parte, Hernán Ramírez Necochea hace ver que en junio de 1943, el embajador norteamericano en Santiago, Claude Bauer, comunicaba a su gobierno que según el agregado militar de su embajada, en el ejército chileno había una cantidad de influyentes jefes y oficiales pronazis, y alegaba que la certeza de la derrota de las potencias del eje influyó para que esos militares dejaran de manifestar abiertamente sus simpatías. Pero, añade el informe, tales oficiales, de los cuales hay muchos en el ejército chileno, se cree que todavía son nazis de corazón. Y en fin, el líder del nazismo criollo, Jorge González Bonmarés, sostuvo a su vez que, comillas, el 95% de los oficiales y jefes de nuestras Fuerzas Armadas simpatizaban con la causa de Alemania, cierre comillas. Afirmación que adicionalmente coincide con lo que en sus memorias sostuviera el general Carlos Prats, en el sentido de que las generaciones egresadas de la escuela militar entre 1939 y 1948, comillas, se caracterizaron por su simpatía inocultable hacia la causa nazi, cierre comillas. Dada esta situación, no sería extraño que existieran tensiones entre las instituciones armadas y el orden institucional. En 1943 el gobierno de Chile rompió con el de Alemania, ello como producto de las presiones norteamericanas. Maldonado sostiene que en enero de 1944 la inteligencia británica informó reservadamente al gobierno chileno sobre preparativos avanzados de un golpe militar contra el presidente Ríos, con el evidente propósito, a lo menos, de restablecer las relaciones con el eje, rotas un año antes. Se sindicaba como los principales implicados a conocidos jefes castrenses y líderes nacionalistas civiles. Los cabecillas militares de la conspiración fueron llamados a retiro solapadamente y sin mayor sanción, dice este autor. Digamos para terminar que el desenlace de la Segunda Guerra Mundial cambiará totalmente el panorama dentro del ejército. A este respecto, el general Pratt, en sus memorias, sostiene que por entonces la admiración incondicional de los uniformados hacia Alemania fue siendo reemplazada por análoga admiración por los Estados Unidos. Como es sabido, en 1947 se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Luego sería creada la Escuela de las Américas, destinadas a proporcionar formación técnica y doctrinaria anticomunista a los uniformados de todo el continente. El ideologismo así impuesto reputó a las fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas del continente
como instrumentos de Moscú y como enemigos de la patria. También se estableció el Pacto de Ayuda Militar, PAM, por el cual misiones permanentes de las Fuerzas Armadas norteamericanas se establecieron en el país para asesorar a los militares locales. Estos, además, quedaron sujetos a ejercicios conjuntos con las fuerzas norteamericanas. La situación se agudizó luego de 1959, cuando se produjera el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces los Estados Unidos impusieron a los ejércitos latinoamericanos la doctrina de seguridad nacional, estableciendo que su objeto sería la guerra antisubversiva en contra de un enemigo interno al que había que destruir valiéndose de todos los medios. Como se sabe, el resultado más radical de esta doctrina serán las dictaduras de la seguridad nacional, con su secuela de muertos y desaparecidos y torturados, y en Chile con la implantación del modelo neoliberal que hasta hoy nos rige. A modo de conclusión, digamos que si nos remitimos a los datos expuestos, es evidente que las tesis que sostienen que las Fuerzas Armadas serían desideologizadas, apolíticas, profesionales, constitucionalistas, no tiene aval alguno en los datos empíricos y forma más bien parte de la frondosa mitología chilena. Gracias.